Buenos días, colegas. Mi nombre es Carolina Echeverry de Oro, estudiante de octavo semestre, perteneciente a la licenciatura en Humanidades e Idiomas. Y el siguiente audio lleva por título: abro signo de interrogación, lo que antes ignoraba, cierro signo de interrogación. Un audio con el que pretendo apelar a la reflexión objetiva combinada con la subjetividad que nos vuelve humanos. Y para esto, en los próximos minutos intentaré reconstruir el contexto actual colombiano, desde mi interpretación crítico-descriptiva consolidada en primer lugar por una serie de argumentos provenientes de artículos periodísticos pertenecientes a la prensa nacional e internacional. Y en segundo término, por supuesto, en el recurrir a las obras leídas, o mejor, aquellas premisas contenidas en determinados fragmentos de los textos de Esquilo, de Hesiodo, de Homero, de Genófanes y de Parménides, que fueron enlazados para su comprensión con los trabajos de Weber, de Ospina, de Nietzsche, de Sagan y, cómo no, de Jagger. Todos estos comprendidos en clase de literatura clásica durante este semestre. Así que comencemos. Dicha reconstrucción se hará por analogía, o al menos se intentará hacerlo. Es bien sabido que el pasado 17 de noviembre Colombia sufrió una dolorosa caída contra Ecuador, y Carlos Queiroz quedó contra las cuerdas, y titulares como humillante 6-1, la peor derrota de la selección en 43 años del tiempo, inundaron los medios de comunicación. Algo similar ocurrió 2 días después, el 19 de noviembre, con la ceremonia central de los premios Grammy Latinos 2020, donde el talento colombiano se hizo un total de 12 gramófonos, dentro de las 53 categorías, de las cuales la música urbana se constituyó como una poderosa herramienta de entretenimiento. Eso con la actualidad. Ahora contrastemos un poco el buen entretenimiento que decimos que tenemos con aquel de la antigua Grecia, que aquí entre nos dista mucho de las concepciones occidentales con las que hemos crecido. Si usamos una representación para esto, posiblemente la encontraremos en el capítulo 5 de Tradición de Occidente, donde Eugene Weber presenta al lector la concepción de cuerpo y alma que tenían los griegos hace ya 3200 años atrás. Concepción que ciertamente el guerrero, el atleta, el artista, el colonialista, el navegante, el pirata, el comerciante y el filósofo, en pocas palabras, los mejores, tenía muy clara, y a la cual en perfecto equilibrio se le atribuía la gloria y el honor, como si de cualidades divinas meritorias se hablase. Y es que de hecho el adjetivo divino no es para nada exagerado, al contrario. En palabras de Ospina, en la Escuela de la Noche, texto gracias al cual cobra sentido, puesto que aquí el autor expone lo siguiente, abro comillas: el cuerpo era el alma, la plenitud de lo que somos solo se hacía visible en el equilibrio y la armonía de las formas corporales. Cierro comillas, para referirse al carácter del espíritu bien cultivado del griego. Espíritu que buscaba, como si de un espejo se tratase, reflejar al hombre perfecto, al hombre competentemente concebido como Dios. Ahora bien, ustedes pueden estar preguntándose, ¿qué tenía que hacer un hombre mortal para equipararse a una deidad? Para responder esa pregunta, propongo que reconozcamos la noción de equilibrio que tenía el pueblo griego, noción que introduce una revolución en sus formas de vida, dado que estamos haciendo referencia al pueblo donde Dionisio habla el lenguaje de Apolo, pero al final Apolo habla el lenguaje de Dionisio, correlatos con los que se alcanza la meta suprema de la tragedia y del arte en general. Abro paréntesis, Juan Martín Prada, cierro paréntesis. La anterior premisa pone de relieve la antítesis estilística en la que surge el efecto justificador de la tragedia como sello de lo eterno, de lo intemporal, de lo humanamente incomprensible, pero de lo desacreditado en la mesura y degenerado por la humanidad, irónicamente. Y dentro de este contexto donde hemos mencionado la tragedia, voy a abrir un paralelo, con el fin de mencionarles algo que no escapa a la realidad hoy en día. Sí, damas y caballeros, me refiero a la crisis de salud por el COVID-19, la cual puso de relieve en América Latina la magnitud de las deficiencias de los sistemas de salud. Y aunque suene bastante trillado, es el drama al cual supuestamente vivimos anegados. Un drama que Le Monde describe de la siguiente manera, abro comillas:
compras de equipos sobrevalorados, malversación de fondos de ayudas públicas, elefantes blancos, mafias que comercian con medicamentos falsificados, hospitales encargados, pagados y nunca construidos. La lista de actos de corrupción y tráfico durante la crisis sanitaria es larga, cierro comillas. Pero descuiden, eso es en toda América Latina. En cuanto a Colombia, la salud es, abro comillas, el tercer sector de actividad más afectado por la corrupción, después de la infraestructura y la educación, cierro comillas. Abro paréntesis, Andrés Hernández, director de la organización Transparencia por Colombia, cierro paréntesis. Y como si fuera poco, o para preocuparnos más, el diario AS, en una publicación el día 23 de noviembre, informa lo expresado por el Ministerio de Salud Nacional, abro comillas. La capital del país es la región más afectada por la pandemia. Hasta el momento registra 359.916 casos positivos, cierro comillas, por lo que solo nos resta esperar a la vacuna presupuestada para el primer semestre de 2021. Claro que ante este panorama, de pronto se vuelve realidad lo afirmado por Werner Jaeger, cuando en La Paideia escribió, abro comillas, que adquieran la sabiduría mediante el sufrimiento, cierro comillas, y es que con lo anterior el autor quería enseñar al lector el estilo del gran pensador Esquilo, quien con su pluma elevaba el teatro liberando el espíritu para que éste hiciera del cuerpo medio, del pensamiento arte y de la vida enigma, tanto así que lo logra. Porque a quien en esta generación le es fácil aceptar que, abro comillas, el dolor es esencial para llegar al saber, cierro comillas. Hablamos de resiliencia y resistencia, pero nos queda un largo camino para que estas capacidades sean un hábito adquirido. Y es normal que aguarde por nosotros un largo camino, y es que no estamos acostumbrados siquiera a hacernos a la idea que sinónimo de victoria es muerte. Una muerte en la que irremediablemente me sacrifico yo por potenciar al otro. Para entenderlo, debemos acudir a la tragedia de Prometeo encadenado. Y por qué no, indagar en Prometeo liberado. Por ahora, solo les hablaré del primero. Será misión suya, querido oyente, consultar el segundo drama lírico. Recapitulando, Prometeo encadenado es la imagen misma de un sacrificio filántropo, que era necesario para promover la cultura humana, para liberar las artes y para así hablar de progreso, que si el sacrificio fue tomado por los dioses como rebelión, para quienes benefició, sin duda alguna, se tradujo a esperanza, a esa pequeña chispa que se vuelve llamarada, propulsando la condición humana. Habitualmente, y no está para nada mal, asumir la esperanza como un concepto abstracto, que si bien hace una ilusión positiva en nuestra mente, es necesario materializarla. ¿Pero cómo? En este punto, permítanme introducir el poema Los trabajos y los días de Hesíodo, obra que deja entrever el contexto sociocultural de la época del poeta. Con esto nos referimos al siglo VIII aproximadamente. Sin embargo, Hesíodo nos dibuja con sus versos la realidad rural de aquella Grecia antigua, donde el trabajo dignifica al justo. ¿Quién era considerado hombre justo para esta cultura? La respuesta nos la da Jaeger, cuando hace referencia a, abro comillas, la trinidad griega del poeta, el hombre de Estado y el sabio, cierro comillas. Por otra parte, Hesíodo, con su poema, también proclama una carta abierta a manera de constitución, con la intención de organizar de manera consciente, colectiva, identitaria y mesurada la comunidad del griego de aquel entonces, la cual se erigía gracias a la acción de los seres humanos y el conocimiento de estos de la naturaleza. Y cabe señalar que en uno de sus versos a Perses, el autor expresa lo siguiente, abro comillas, sufriendo el tonto aprende, cierro comillas. Y esto lo quiero señalar dado el hecho que para nuestra cultura el sufrimiento y el aprendizaje es algo contradictorio, que distanciamos en vez de sintetizarlos en el concepto de experiencia, de modo que esa experiencia dé como fruto el conocimiento aplicable a las diferentes esferas de la sociedad. Hasta que no se acuda a la interiorización del anterior proceso, será común que tengamos resultados como los siguientes. Iota pone en evidencia el abandono estatal de las islas a su paso por Colombia. Encabezado del día 18 de noviembre del periódico El País, donde Oquendo reporta que, abro comillas, el presidente se ha defendido diciendo que no era posible prever
que este se convirtiera en huracán de categoría 5 y que desde mayo había protocolos por la temporada de ciclones y tormentas tropicales. Abro comillas, este es un evento sin precedentes en el país. Un huracán es algo impredecible. No se había visto un huracán de esta categoría en Colombia, cierro comillas, dijo el presidente tras conocer la dimensión de la destrucción de la isla. Sin embargo, un huracán de menos categoría también suponía enormes riesgos para una población como la de Providencia, que no cuenta ni con un hospital equipado para atender una emergencia de estas características. Cierro comillas. Ahora, oyente, pregúntese, ¿el huracán era del todo imprevisto? Y los reportes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, cito, abro comillas, es una situación extremadamente peligrosa y se espera que Iota sea de categoría 4 al tocar la tierra. Cierro comillas, eran broma, o mejor aún, la información casi nula de planes de contingencia frente a este tipo de catástrofes que demuestra el abandono de esta región por parte del Estado central es una mofa rotunda a los isleños que, como nosotros también, son colombianos y como nosotros también sufren en carne propia el cáncer de la corrupción que padece Colombia. Y si se preguntan a ese término, que si no se registran antecedentes, permíteme recordarle en palabras de Elkin Robinson, abro comillas, en 2004 el huracán Beta de categoría 1 dejó destrozos de un 40% de la isla. No había albergues ni hospital en una isla de 17 kilómetros cuadrados. En 2020, huracán Iota, categoría 4-5, llega a Providencia y seguimos sin albergues ni hospital 16 años y 4 gobiernos después. Cierro comillas. Por no hablar de la tragedia de Armero, 1985. Dejémoslo ahí. Y es que la corrupción existente en nuestro país permea todos los ámbitos y trae consigo una naturalización a hechos violentos tales como 13 personas asesinadas en otro fin de semana de masacres en Colombia. Titular del mismo periódico, mencionado anteriormente, en una de sus publicaciones del día 22 de noviembre, y donde se da cuenta, desafortunadamente, y cito, abro comillas, de acuerdo con la ONG Indepaz, solo en agosto hubo 5 matanzas en menos de 11 días, con un saldo de al menos 30 muertos, aunque las cifras varían frente a las del gobierno, que desmiente que hayan aumentado las matanzas. El deterioro es evidente, y esta práctica que amedranta a poblaciones enteras ha incrementado. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, entre 2015 y junio de 2017 hubo 29 masacres con 120 víctimas, en contraste con 41 masacres con 210 víctimas entre 2018 y junio de 2020. Cierro comillas. Masacres que desde luego y en ningún aspecto da indicios de lo concebido por los griegos como arete, concepto que hemos tergiversado tanto así que el único acceso a la superioridad del ser que tenemos le hemos puesto grilletes capitalistas que le apuestan al consumo mientras desprestigian la habilidad y el mérito, siendo estas justamente la riqueza de la sustancia humana y por ende de la elevación cultural. Para continuar, interroguémonos cómo una cultura del siglo V era tan sensata para reconocer en la formación moral, espiritual, racional y práctica lo indispensable del arete, tanto del hombre como de la mujer, que si bien diferentes, ambas aretes se proyectaban al pensamiento intelectual, a la estética artística y a la ética social como acción educadora que edificara en todo sentido su sociedad. Como consecuencia de ese reconocimiento, en la poesía homérica encontramos lo que para los griegos es la raíz de toda educación, la representación de la sabiduría del pueblo, en definitiva, lo que configura a sus dioses, a sus héroes, a sus reyes e inclusive a sus esclavos, todos estos, los cuales en este tiempo todavía investigan y en determinados casos inspiran. Lamentablemente, tomamos esa inspiración y la deformamos. Por ello es común el decir o siquiera pensar, abro comillas, en teoría suena estupendo, pero pasarlo a la práctica es otro cuento, cierro comillas. Porque seamos sinceros, los pilares de nuestra nación no son verdad, justicia y belleza. Por el contrario, y aunque nuestro lema sea libertad y orden, como que entre estos dos
hay una frontera llamada equidad e igualdad por atravesar. Y no porque no se hayan hecho esfuerzos, todo lo contrario. Colombia osa de buscar su lugar, de preguntar sus problemáticas y de plantearse alternativas entre la imaginación y creencia o la intuición y razonamiento con el propósito de significar y justificar, ¿por qué no?, su cosmovisión. No obstante, el panorama de la nación nos conduce a replantearnos cómo afrontar los versos de Genófanes. Abro comillas. Aunque de una vez alcance todo esto, su dignidad no es pareja a la mía, que es mi sabiduría más excelsa que el vigor de hombres, que de caballos de fuerza. Cierro comillas, puesto que en la guerra de plurales conocimientos vamos perdiendo. Desde que la financiación de la educación que permite el desarrollo de un proyecto educativo pertinente y de calidad fluctúa cada año por aspectos coyunturales y estructurales, la victoria es incierta. Abro paréntesis, El Espectador, cierro paréntesis. A eso sumémosle los precedentes de violencia que carga el ADN del país, conocidos internacionalmente y reflejados en encabezados como, abro comillas, si usted no sirve para matar, sirve para que lo mate. Cierro comillas. Las escuelas de paramilitares en Colombia, donde hasta niños aprendían a asesinar y descuartizar. Cierro comillas. Publicado por BBC News el 17 de noviembre, artículo en el cual se evidencia que aquí en Colombia hasta lo inhumano se forma, se entrena y se perfecciona para conseguir el poder. Afortunadamente no el poder que todos queremos y no la victoria ensangrentada a la que Colombia aspira. Para finalizar, y si consideramos que la guerra de conocimientos no es a nivel local, ni siquiera nacional, la perspectiva se agudiza con titulares como, abro comillas, colombianos de mal en peor en bilingüismo, según clasificación internacional. Cierro comillas, de la revista Semana, nos deja vergonzosamente expuestos con datos como los siguientes. El país ocupó el puesto 77º entre los 100 países medidos en el ranking y es uno de los peores resultados en América Latina, grupo en el que se ubicó en la posición 17ª entre 19. Además, también evidencia una desmejora frente a la medición del año pasado, cuando el país estaba en el puesto 68º o, con excepción de Colombia, México y Ecuador, en promedio, los países latinoamericanos por fin están viendo una mejora real en su dominio de inglés, gracias a mayores inversiones en la formación del profesorado. Y por último, el gobierno, la educación y los sectores de la salud clasificaron de último lugar en el ranking por industria. La competencia en el sector privado está impulsando a las empresas a invertir en el desarrollo de los conocimientos de inglés de manera más agresiva. Abro paréntesis, revista Semana, cierro paréntesis. Y esto solo en bilingüismo. De otras áreas mejor ni hablemos. Porque no basta las buenas intenciones o los objetivos inalcanzables, ni siquiera basta que el pueblo crea firmemente en que solo podemos construir una mejor sociedad, una mejor Colombia a través de la educación. Es necesario que se emprendan acciones económicas, culturales, morales, judiciales, sociales, espirituales y naturales para despertar a la educación de nuestro país. Después de todo, es el único principio humano que nos enseña la existencia universal y del cual aprendemos la condición ideal humana. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por haber escuchado y si tiene alguna pregunta, sugerencia o comentario, me encantaría que los publicaran para poder leerlos.